Gracias por estar con nosotros aquí en Nuevas Perspectivas. En el día de hoy vamos a hablarles acerca de un tema que nos han pedido bastante, y es el tema de lo que tiene que ver con el examen de la ciudadanía. Este examen no es únicamente para aquellos que ya son residentes, sino que inclusive aquellos que sueñan con venir a Estados Unidos, hacerse residentes y después aplicar para la ciudadanía, deberían estudiar a fondo, conocer a fondo todo lo relacionado con el examen de la ciudadanía. Elvira, la gente lo ha pedido. ¿Verdad que sí? Aquí está. ¿Cómo está, pastor? Pues le vamos a dar al público lo que el público pide, Sí, ¿verdad que sí? Sí. Y sabes que hay algunos requisitos que son necesarios para ser elegible. Y es que antes de tú solicitar la ciudadanía o la naturalización, usted debe cumplir con ciertos requisitos, y esto dependiendo de sus circunstancias. Tú recordarás que algunos que son casados con una ciudadana, únicamente 3 años. 3 años, exacto. Y como esto dependiendo de sus circunstancias, son diferentes, y por eso es muy importante que usted conozca, y queremos a continuación darle una lista de estos requisitos esenciales. Así es, pastor, y debe haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar el formulario N400, solicitud de naturalización. Y haber también residido aquí en Estados Unidos con lo que llamamos nosotros la Green Card por lo menos 5 años. Wow. Y estos 5 años es para aquellos que, como dijimos, no son casados con un ciudadano americano, exacto. También tiene que demostrar que ha residido al menos por 3 meses en el mismo estado o distrito de UCIS en que se lo cita, sí, exacto, para demostrar la residencia continua en Estados Unidos como residente permanente legal por lo menos 5 años. Es muy importante, o sea, cuando tú vas a solicitar que si, por ejemplo, yo me mudo de aquí a Massachusetts. Así es. Yo debo tener un mínimo de 3 meses. Viviendo en un solo estado. Porque ahí es donde voy a solicitar. Así es. Y cuando tú tienes entonces estos 3 meses ya cumplidos, tú puedes aplicar hacia lo que es la aplicación de la ciudadanía del formulario N400. Y como tú decías también, debe demostrar una continuidad en lo que es Estados Unidos como residente permanente legal por lo menos de 5 años inmediatamente antes de la fecha de presentación del formulario N400. También tiene que demostrar que ha estado físicamente presente en Estados Unidos por lo menos 30 meses en los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentar el formulario N400. Otra parte muy importante, y que tú mencionas, deben tomarlo muy en cuenta, porque hay personas que son residentes, pero se van a su país de origen. Exacto. Y salen mucho y duran mucho tiempo. Y después, cuando se suman todo ese tiempo fuera, usted no califica para hacerse ciudadano. Así es. Otra cosa que debe también tener en cuenta es ser capaz de leer y escribir y hablar inglés lo básico. Exacto. No se está diciendo acá que usted sea un perito en inglés. Exacto. Pero ser capaz de poderlo hablar, hacer una oración, tener una conversación corta, ya sea escrito y hablado. Exacto, porque muchas veces le piden que usted escriba una oración. También tiene que tener conocimiento básico de la historia y el gobierno, educación cívica de Estados Unidos. Ser una persona de buen carácter moral,
También es un requisito que debe tomarse en cuenta a la hora de usted presentar el formulario N400. Y también, pastor, que cuando se le pregunta que si ha estado, por lo menos si ha pasado por la cárcel, tiene que decir la verdad. La verdad. Sí, porque todo eso ellos lo tienen en récord. Usted jura exactamente decir la verdad y solo la verdad. Exacto. Demostrar adherencia a los principios e ideales de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, y hay algunos derechos y responsabilidades también de ciudadano. La ciudadanía le brinda muchos beneficios, y es por eso que siempre le decimos a la gente que ya son residentes que se hagan ciudadanos. Así es. Porque hay muchos beneficios que tú obtienes cuando tú eres ciudadano. O sea, número uno, si tú quieres irte al país de origen o otro país y durar un año, tú vas y entra y sale cuando tú quieras. Puede durar hasta 5 años, sí, pastor, sí, sí. Y no le piden ningún requisito como de regreso. Tú eres de la casa. Exacto. Eres de la casa. Por eso estos son beneficios y responsabilidades muy importantes, porque cuando tú tienes todas esas facilidades que te la da la ciudadanía. Al naturalizarse, usted acepta todas las responsabilidades que conlleva el convertirse en ciudadano estadounidense. Se compromete a apoyar a Estados Unidos, su constitución y sus leyes. A cambio, obtiene todos los derechos y privilegios que le otorga la ciudadanía, como el derecho al voto y a viajar con un pasaporte estadounidense. Así es. El examen de naturalización. Durante su entrevista de naturalización, un oficial de inmigración le hará preguntas sobre su solicitud y antecedentes. Usted también tomará un examen de inglés y educación cívica, a menos que sea elegible para una exención o una dispensa. Y esto lo reciben personas que tienen más de 65 años. Así es. Y que han estado en Estados Unidos por 20 años con residencia. Exactamente. Entonces lo pueden hacer directamente en español en ese sentido. Le hacen una exención, exactamente. Sí, es muy importante porque así entonces ya usted lo coge en su idioma. Exacto, tendría que coger el examen, pero en su idioma natal. También le van a hacer también un examen de inglés. Tiene 3 partes, que es lectura, escritura y una conversación. Para el examen de lectura deberá leer correctamente una de 3 oraciones para demostrar su capacidad de leer inglés. Eso es verdad. Para el examen de escritura, usted tiene que escribir correctamente una de 3 oraciones para demostrar su capacidad de escribir en inglés. Su habilidad también para hablar inglés será determinada por un oficial de migración a base de las respuestas a las preguntas que normalmente se hacen durante la entrevista de naturalización. El examen de educación cívica. El examen de educación cívica cubre temas importantes sobre la historia y gobierno de Estados Unidos. Bueno, y antes teníamos con el gobierno de Donald Trump 128 preguntas, pero ahora solo tenemos 100 preguntas. Así es. Se facilita más el poder pasar el examen de la ciudadanía. Hay 100 preguntas y esto envuelve educación cívica en el examen de naturalización, y en la entrevista se le harán 10 preguntas al azar tomadas de esta lista. Dice 10 preguntas, pero a mí por lo menos me hicieron únicamente 6. Ok. O sea que depende del oficial que te entreviste ese día. Exacto. La discreción del oficial. Dice que, exacto, que deberá responder correctamente a 6 de esas 10 preguntas para aprobar el examen de educación física. O sea, que si le hacen 10, y pasa 6, puede pasar el examen. Correcto. Y a veces pasa que hay personas que tienen que volverlo a tomar. A tomar el examen.
entonces usted tiene 2 oportunidades por solicitud para aprobar los exámenes de inglés, educación cívica, y si no aprueba alguna de las partes de su primera entrevista, en una segunda entrevista se le dará otro examen de migración y puede ser que entonces usted pueda aprobarlo en ese segundo turno. Así es. El programa le dará una cita para que vuelva a tomar el examen entre 60 a 90 días después de la fecha de su entrevista inicial. Como dijimos que hay algunas excepciones, algunos solicitantes debido a la edad y tiempo que residen permanentemente aquí en el país están exentos de los requisitos del inglés para la naturalización y pueden tomar el examen de educación cívica en el idioma de su elección. Wow, es bueno, sería bueno así. Así es que esos son los requisitos que tenemos. Sí. Y es muy importante que usted ahora le preste atención a lo que es las preguntas y respuestas que debe dar. Lo vamos a hacer para usted tanto en inglés como en español para que usted pueda ir practicando, exacto. Porque no importa que usted no sea residente todavía, si usted está aún inclusive en su país de origen y sueña con venir a los Estados Unidos, a vivir en Estados Unidos, apréndaselo, estúdielo. Nunca está de más. No, y es muy importante, es muy rica la historia de Estados Unidos y también conocer la forma de gobernar aquí en Estados Unidos. Y lo que usted aprende bien, nunca se olvida. Así también, es. Pastor. Pues empezamos, Pastor, entonces. Sí, importante. Pues, la primera pregunta es en inglés. What is the supreme law of the land? Wow. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Así es. Y eso es the Constitution. La Constitución es la suprema ley de la nación, es la Constitución. Déjeme repetírselo en inglés de nuevo. What is the supreme law of the land? The Constitution. The Constitution. La Constitución. Así es. ¿Qué hace la Constitución? Establecer el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. What does the Constitution do? La pregunta 2. Exacto. What does the Constitution do? Set up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Muy importante. La pregunta 3. The idea of self-government in the first 3 words of the Constitution are these words. Déjame repetirla. The idea of self-government, it is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? What are these words? We, the people. Wow, esa me gustó mucho. Sí. La pregunta 3, que ustedes conocen ya, es las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Nosotros, el pueblo. Nosotros, el pueblo. Y la pregunta 4, que es muy importante que también la gente pueda manejar, la pregunta 4. What is an amendment? Oigan eso. What is an amendment? A change to the Constitution. In addition to the Constitution. Excelente, excelente. La pregunta 4 que dice que ¿qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a la Constitución o una adición, o sea, una que se le agrega algo. Usted puede responder cualquiera de las dos. Una adición a la Constitución o una enmienda, un cambio a la Constitución. Así Eso es una enmienda.
Así es. Y me gusta porque en la medida que tú te aprendes el examen de la ciudadanía, entonces también tú te enriqueces en el conocimiento. Exactamente. Continuamos con la 5. What do we call the first 10th amendment to the Constitution? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos, así mismo. La Carta de Derechos. Y la número 6. What is one right or freedom from the First Amendment? What is one right or freedom from the First Amendment? Speech, religion, Ya. assembly, press, petition the government. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, religión, reunión, prensa y peticionar al gobierno. Exacto. Speech, religion, assembly, press, petition the government. La número 7. How many amendments does the Constitution have? 27. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas. 27. 27 tiene un total de 27 que cuando la comparamos con nuestros países es un relajo. Aquí por lo menos que tiene son 27 enmiendas. 27 enmiendas, exactamente. 27 amendments. What the Declaration of... Esta vamos a dar la número 8, pastor. Ya dijimos la número 7. Ok. Entonces vamos a dar la número 8. What the Declaration of Independence do? What the Declaration of Independence do? Announced our independence from Great Britain. Announced the independence. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declare our independence from Great Britain. Declare our independence from Great Britain. Wow, qué bien, qué bien. La número 9, muy importante que usted también la pueda manejar. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso suena eso. Muy bonito. Si usted continúa. What are two rights in the Declaration of Independence? What are two rights in the Declaration of Independence? Life, liberty, pursuit of happiness. Life, liberty, pursuit of happiness. La número 10. ¿En qué consiste la libertad de religión?
Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. Exactamente. What is freedom of religion? What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice any religion. Lo que usted dijo ahora mismo. Sí. Practicarla, porque eso es un derecho suyo. Sí. Si usted quiere practicar la religión o si no la quiere practicar. Ese es su derecho. Así es. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Economía capitalista? ¿Economía de mercado? ¿Economía capitalista o economía de mercado? La número 11. What is the economic system in the United States? What is the economic system in the United States? Capitalist economy and market economy. Capitalist economy and market economy. Número 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Así es. Esto yo creo que deben tenerlo todos los gobiernos de nuestros países. Para y que los líderes sepa, porque hay algunos que quieren sobrepasar las leyes y no debe ser. What is the rule of law? What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Governments must obey the law. No one is above the law. Bueno, esta es la primera parte que hoy le traemos con relación al examen de la ciudadanía, que entendemos que usted va a valorar en su justa dimensión. La propuesta es que usted se vaya aprendiendo capítulo por capítulo. En la medida que usted se lo aprenda, va a ser un perito, va a ser un máster, va a tener un doctorado en lo que es conocer las leyes de Estados Unidos, lo básico, ¿verdad? Conocer la parte cívica, cómo funciona el gobierno y manejar lo básico del inglés. También los requisitos. Exacto. Que lo va a conocer también. Y mire que se lo estamos dando al pasito para que usted lo escuche una y otra vez y se lo aprenda, porque son palabras simples, no son tan difíciles de aprender. Así es. Son suaves, así que puede escucharlo. Mira, se puede aprender de 5 en 5. Exacto, mientras va manejando, hasta lo puede poner en altavoz mientras está bañándose. Todo eso puede hacer y aprendérselo fácilmente. Gracias por estar con nosotros aquí en Nuevas Perspectivas. Continuamos con las otras partes en otro programa, así que sigan chequeando todos los programas que le vamos a dar con respecto a este examen de la ciudadanía. Muchas gracias. Bendiciones.